La santificación es obra de Cristo, es impartida y su proceso es un trabajo de toda la vida. No es algo que el pecador pueda desarrollar por sí mismo. El proceso de santificación es por la fe y es ilustrada en el primer apartamento del santuario llamado lugar santo. Estos 3 muebles que habían ahí tienen que ver con tu vida y con la mía. Y vamos a entenderlo. Vamos a ver primero la mesa de los panes de la proposición. Otras versiones dicen los panes de la presencia. Y es bien interesante esa versión, los panes de la presencia. El pan eran sagrados, solamente lo debían de comer los sacerdotes. El pan se cambiaba cada semana, cada sábado se quitaban esos panes y se ponían nuevos panes. Y dicho sea de paso, eran 24 sacerdotes los que oficiaban en esa parte llamada lugar santo, Primera de Crónicas 24:18. Ahí van a ver que son 24 sacerdotes que oficiaban en la parte llamada lugar santo. Así que uno oficiaba una quincena y otra quincena y así sucesivamente transcurría el año. Solamente que uno oficiaba primero una semana y luego daba paso a otro y le volvía a tocar otra semana más tarde. Vamos a poner al semestre, le volvía a tocar otra semana, de manera que todos concluían el año oficiando 2 semanas cada sacerdote. Y ellos eran los que se comían los panes por ser sagrados. Ahora, este pan sin levadura simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Patriarcas y Profetas, página 367. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. San Juan 6 y el verso 51, San Juan 6:51 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Y cómo podemos comer su carne? ¿Cómo? A través de la comunión, cuando se nos imparte Santa Cena y ese pan está simbolizando el cuerpo quebrantado de Cristo, y Él, cuando otorgó la Santa Cena en el aposento alto a sus discípulos, y esto está en Lucas capítulo 22, Él partió el pan y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Las veces que lo hicieres, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pregunto, ¿cuándo se puede tener la comunión? ¿Antes de ser bautizado o después de ser bautizado? ¿Dónde nos detuvimos en la conferencia pasada? En la fuente de bronce que tenía agua y que se lavaban pies y manos. Solamente cuando la persona es bautizada, entonces tiene acceso ¿a dónde? A la parte llamada lugar santo, y se le otorga la mano y se le dice: bienvenido a la iglesia del Señor. ¿O no es así? Ahora viene un trabajo por hacer. Ya fue justificado, ya fue lavado, pero ahora empieza una obra de santificación, y esa obra es de toda la vida. Estamos hablando del desarrollo de nuestra vida espiritual. Cronológicamente hablando, vamos dando pasos. Y hemos tomado muchos cursos de manejo defensivo, pues a eso me dedicaba. Hermanos, tal vez muchos años de profesar, pero nada es seguro.
Nada. ¿Por qué pongo esto del manejo defensivo? Tú vas de Guadalajara y vas a Villahermosa. ¿Qué kilómetro, si tú vas manejando, crees que es el más peligroso? El que tienes enfrente, ya corriste 800 y te faltan 100, pero el que tienes enfrente, ese es el más peligroso. Aquellos son historia y los demás vienen adelante, pero el que tienes enfrente, ese es el más peligroso. ¿Y cuál crees que es el peligro más grande de tu vida espiritual? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿La historia? ¿O el día de hoy? Así es, hermanos. Es bien interesante que nosotros estemos alertas. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esta mesa que contenía esos panes santos, sagrados, equivale a que tú te alimentes todos los días. San Mateo 4:4, el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿En qué consiste tu vida espiritual? ¿Por qué hay mucha decadencia? Llego y me dice un hermano Samuel, ¿a qué cree que hay tanta decadencia en la iglesia? Mi respuesta fue esta: a que si no te nutres físicamente, te conviertes en un anémico. Y si no te alimentas de la sagrada palabra de Dios, ¿qué pasa? Anemia espiritual. Anemia espiritual. ¿Se puede lograr la santificación así? ¿Se acuerdan? A ver quién me dice de memoria. ¿Qué dice San Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la herramienta que Dios ha puesto para santificar al pueblo? Su palabra. Y si no la leemos, y si la escuela sabática nos apuramos el sábado en la mañana porque no tuvimos tiempo toda la semana, ¿habrá santidad así? ¿Cuál es el título del tema? El triángulo de la santificación. Así que, hermanos míos, ¿por qué eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica? ¿Por qué eran más nobles? ¿Y como quién queremos ser? Porque estudiaban todos los días. Quiere decir esto que la Biblia transforma cuando la obedecemos. Transforma. Así que es bien importante. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. ¿Y qué dijo Jeremías? Hallé tus palabras, Jeremías capítulo 15 y el verso 16, hallé tus palabras y las comí, y el resultado fue gozo y alegría a mi corazón. Y si no comemos, la mesa de los panes de la proposición, panes de su presencia, era de madera de acacia recubierta de oro puro. Esto significa la doble naturaleza de Cristo. Era Dios y hombre. ¿Sí? Jesús es Dios y hombre. Él es capaz de tomar los cielos con una mano y al hombre caído con la otra mano. Él es el puente que une a los dos, su humanidad madera de acacia y su divinidad cubierta de oro. Son necesarias para la salvación. ¿Y nosotros qué somos? Madera. ¿Y de qué tenemos que forrarnos? ¿Qué dice el testigo fiel? ¿Qué dice el huésped celestial que está tocando la puerta?
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esa fe que obra por amor. Y dice Marcos capítulo 6 y el verso 5 y 6 que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Y no lo pudo hacer acerca de la incredulidad que ellos tenían. Y dice el verso 6, y estaba asombrado acerca de la incredulidad. Y no pudo hacer allí milagros. ¿Y por qué Jesús no puede hacer milagros a veces en nuestra vida? Por la incredulidad. Y dice, y no pudo. ¿Acaso Jesús no tiene poder? Sí. Pero Él obra conforme a nosotros lo demandamos y permitimos. Así que es importante, en la mesa se colocaban 12 panes en 2 pilas y sobre cada una se ponía incienso. Y esto de 2 pilas, tomen nota, que el siguiente tema nos incumbe esto. Esto representa el alimento espiritual que Cristo nos da, el cual se renueva constantemente, así como los panes de la mesa del santuario se renovaba cada semana. Me gusta mucho Apocalipsis 22, 17, en donde dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que tenga sed, venga y beba. ¿De qué? Ese alimento que nutre, que da vida. Alimentarnos de Cristo equivale a estudiar su palabra. Cristo es la póliza de vida eterna. Y si queremos allá comer del árbol de la vida, allá, lo dice Apocalipsis 22, 13 y 14, bienaventurados los que entren por las puertas de la ciudad, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Pero si queremos comer del árbol de la vida allá, tenemos que comer ¿en dónde? Cristo es el árbol de la vida. Y las hojas del árbol de la vida cuelgan para sanidad ¿de qué? Su palabra. ¿Nos gusta leerla? ¿Hablamos de ella? ¿Meditamos en ella? ¿Disfrutamos de ella? Que es como la miel que sale del panal. Pero ¿cuándo hace su efecto? ¿Se acuerdan que dice Mateo 7:24? Aquel hombre que oye mi palabra y la obedece, le voy a comparar al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, ríos, lluvias y pegaron y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si tu vida práctica, cotidiana, está basada en un escrito, hermano, ni el mismo enemigo puede derrumbarla. ¿Sí? Pero aquel hombre que oye y la obedece, Daniel 12:3, el hermano meditaba, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. ¿Quiénes? San Mateo 15:10. Jesús le dijo a la multitud, oigan y entiendan. Así que, hermanos, dice, una lección más profunda es que el pueblo de Dios debe alimentarse en Cristo, la palabra de Dios. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo para alimentar a un mundo hambriento de simpatía.
Cuando tenemos un estudio profundo de la palabra de Dios y hacemos parte de nuestra vida, pregunto, ¿les gustó el taller que acaba de pasar? ¿Sí saben cuánto nos ayuda el conocer esas profecías? Te va a evitar muchísimos problemas a futuro. Estoy seguro que sí. Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. Así que cuando tenemos un estudio profundo de la palabra de Dios y hacemos parte de nuestra vida, desarrollamos íntima comunión con Él. Esto es una parte vital del proceso llamado. ¿Queremos lograrlo? El año bíblico. Hermanos, yo nunca he podido estudiar el año bíblico porque no termino en un año. De veras, hermanos, el Señor lo sabe. No he podido, porque no puedo ir al paso que marca el estándar. Hermanos, y cuando yo ya pasé y subrayé un texto y vuelvo a pasar después y digo, ¿y por qué la vez pasada no le entendí como ahora le estoy entendiendo? Y vuelvo a pasar una tercera vez y digo, ¿y por qué ya pasé 2 veces y no le entendí como ahora le estoy entendiendo? Y hay lágrimas, no de tristeza, de gozo. Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos amén. Tu conocimiento crece. Y quizá muchas veces hemos visto estos temas, pero le estamos dando otro enfoque. Porque esto es necesario. A veces nos olvidamos de estos temas cuando son esenciales, hermanos. Dice también que otro mueble había ahí. El candelabro. Éxodo 25, 31 al 40 nos habla del candelabro. ¿El candelabro era hecho de madera de acacia? Era de oro puro. Por eso los babilonios cuando entraron, lo primero que se cargaron fue el candelabro. Puro oro se llevaron, hermanos. Y venían por el arca. La cubierta o el propiciatorio también era de puro oro, pero los hombres fieles de Dios la llevaron a ocultar. Ahora, el candelabro era de oro puro, 1 talento, 34 kilos más o menos. No se da las medidas, tenía base y un tallo con 7 brazos que remataban en 7 lámparas que debían permanecer encendidas día y noche. El candelabro resultó ser el más elaborado y bello de todo el mobiliario. ¿Cuánto pesaba? Y los babilonios se lo cargaron, hermano. ¿Sí? Ok. Pero ¿esto qué nos comunica, hermanos? El candelabro estaba allí esencialmente para alumbrar. La luz se proyectaba en 3 direcciones, alumbraba hacia adelante, según Éxodo, y en ese marco era símbolo de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Debía iluminar de continuo, pues de haberse apagado habría comunicado un mensaje de juicio, de muerte. Alumbraba hacia la mesa, realzando el pan como símbolo del alimento espiritual que Dios da a su pueblo. El hambre del alma se satisface cuando nos dejamos guiar por la luz del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. El candelabro alumbraba también hacia adelante. La luz y el testimonio van ¿qué? ¿Qué arrastra más?
el testimonio. Las palabras convencen, el testimonio arrastra. Me gusta mucho cuando escuchar experiencias. Nos tocó en Belice, tuvimos una velada y una hermana nos visitó. Era mamá de una miembro de iglesia y visitó en esa velada que terminamos a las 5 de la mañana. Y cuando terminamos a las 5 de la mañana, se acercó a mí. Era primera vez que llegaba al templo. Y dice: hermano, ¿qué necesito para ser de esta iglesia? Le digo: hermana, necesita tomar la doctrina. Son 37 puntos que tenemos. Me interesa tomarla. Dígame usted quién me la puede dar. Le digo: su servidor, estamos para eso. Sí los quiero tomar. Me quiero bautizar. Quiero decirle que mi hija era una rebelde. Y cuando llegó a esta iglesia, mi hija cambió. Hoy mi hija es diferente. Y yo quiero cambiar. ¿Cómo se llama eso? ¿Sabes a quién quieren ver a tus hijos? En ti, a Jesús. Los hijos quieren ver a Jesús en los padres que profesan. Y los padres también ven a sus hijos. Y dicen: quiero ser también parte de. Y a veces decimos: es que mis hijos no quieren. Hermano, si tú no quieres, pues ellos están viendo que uno, a ver si es uno nada más. O vivimos la realidad, o el evangelio es práctico en nosotros. Y ellos están observando. La luz y el testimonio van unidos. La luz aquí es un símbolo del cual el templo del alma humana queda iluminada para la gloria de Dios. Tenemos un ojo interno y esa es tu conciencia. Cuando la palabra de Dios despierta tu conciencia, entonces sí sentimos que hay martillazos que nos dan fuerte. Y estamos hablando de algo que podemos ver tan sencillo, pero que es bien fundamental. Dice también: nosotros no tenemos luz propia para brillar delante de la tierra. Esta es la presencia. Esta es presentada y reflejada en Jesús. El Señor Jesús dijo: ¿yo soy qué? La luz del mundo. San Juan 8:12. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tener luz es tener a Jesús. Esas lámparas todas las mañanas se despabilaban. Una especie de tijeras que se le quitaba lo quemado, se le añadía más combustible y se volvían a prender. Ardían las 24 horas del día. ¿Cuándo se despabilaban y a qué hora? Cada día en la mañana se despabilaban. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cada día en la mañana? Que el Espíritu Santo, que podamos decirle: consagro mi vida hoy, despabila, quita todo aquello que está quemado y que no deja alumbrar, aquello que estorba, aquello que es del mundo, aquello que es tradición, aquellos alimentos malsanos. ¿Cada cuánto se debe de hacer? Cada día se enderezaban las lámparas, cada día se despabilaba y se le aumentaba combustible para que siguieran ardiendo. Pero yo pregunto, si no nos alimentamos de la palabra cada día y si no se despabila nuestra vida cada día, ¿qué está pasando con nuestra vida espiritual?
¿Cómo están las lámparas? Pastor, se tarda mucho. Pastor, nos viene a ver muy de vez en cuando. Si tu vida espiritual no depende del pastor, ni depende de cuántas veces llegue al año, tu vida espiritual debe de depender total y completamente de Cristo. Y hasta le vas a decir al pastor: hermano, vaya a trabajar allá, porque nosotros aquí la iglesia estamos fuertes, la iglesia está fervorosa, hermano. Vaya con los hermanos que no conocen. Pero ¿por qué la iglesia pide la visita del pastor a gritos? Porque le falta la presencia de Jesús. ¿Y qué necesitamos hacer entonces? Alimentarnos, consagrarnos todas las mañanas a la vida, a Jesús, poner nuestra vida en sus manos. Y entonces, cuando salgamos a la calle y encontremos una persona, ¿de qué le vamos a querer hablar? Y si no hacemos eso, ¿de qué le vamos a querer hablar a las personas? Nuestras quejas: hay mucho frío, no, anoche no pude dormir, y ¿qué van a decir las personas? Ay, pobre cristiano. Está bien difícil la situación, fíjese que yo anoche me dolía mucho la cabeza y no pude dormir. Pobrecito. Esos cristianos necesitan ayuda. ¿Y dónde está su Dios? Pero si nosotros nos alimentamos de Jesús, si nosotros consagramos nuestra vida en las manos de Jesús, hermanos, dice: así alumbre vuestra luz. San Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo alumbramos? ¿Cómo? Con nuestra actitud. Ya sea que lancemos luz, o ya sea que lancemos también tinieblas. Si hablamos de Jesús, de la salvación, de las maravillas que hemos conocido, entonces, hermanos, estamos dando y otorgando luz. Pero si hablamos de nuestras penas, nuestras dificultades, y nos quejamos, ¿qué estamos comunicando? Y nuestra influencia es para vida o para muerte. Dice también: el aceite era un tipo del Espíritu Santo que estaba estrechamente involucrado en el plan de salvación. ¿Qué dijo Jesús? ¿A qué padre que un hijo le pide un pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez y le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, dijo Jesús, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre os dará su Espíritu? ¿A quién? Al que se lo pida. ¿Qué necesitamos hacer entonces todos los días? Pedid y se os dará, dice San Mateo 7, el verso 7. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Dice también, ahí había ¿qué otra cosa? El altar del incienso. Y esto lo dice en el libro de Éxodo 31, 1 al 10. Ahí están las cosas de las que estamos hablando. ¿Qué se hacía en ese altar, hermanita? ¿Qué se hacía en las mañanas en ese altar? ¿Qué se hacía en ese altar en las mañanas? Hermano, ¿qué se hacía en el altar del incienso en las mañanas? Se quemaba incienso. ¿En las mañanas nada más? Se quemaba incienso en las mañanas y se quemaba incienso en la tarde.
En el altar del sacrificio se presentaba un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. A la hora de presentar el cordero también se presentaba el incienso. ¿Y qué nos comunica para eso, para los días de hoy? Porque esas eran sombras para el tiempo presente. Y hoy estamos en el tiempo presente. Y como dice Corintios capítulo 10, el verso 11, estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza y amonestarnos a los que hemos de vivir los últimos días. Así que se quemaba incienso, ¿cuándo? Mañana y tarde. Se mataba un cordero mañana y tarde. ¿Y qué quiere decirnos? ¿Qué nos comunica para hoy? ¿Se acuerdan? Culto matutino y culto vespertino. Cada familia, cada hogar debe haber un altar en el que se adora a Dios mañana y tarde. ¿Lo hacemos en casa? No me contesten. Solamente quiero decir, si no lo haces, es muy triste y muy lamentable. Porque si tenemos hijos, aún más, porque nuestros hijos se crecen sin haberse consagrado a Dios. Y luego nos preguntamos, hermano, vaya a visitar, por favor, quiero que platique con mis hijos, porque hermano, no quieren nada con Dios. ¿Dónde está el problema? ¿Lleva uno una varita mágica para convertirlos? La época de siembra se pasó y ahora los hijos son adultos y los queremos corregir demasiado tarde. Te los quitó el mundo porque no les dimos una educación adecuada. Se nos olvidó. Por la ocupación, por el trabajo, desaprovechamos las oportunidades y ahora están en el mundo. Hermanos, esto nos insta a hacer siempre en los hogares un altar en el que se adora a Dios mañana y tarde. Y entonces tenemos familias que consagradas, familias fuertes que vienen a la iglesia y traen un espíritu de consagración. Y al rato tenemos iglesias fuertes porque tiene familias fuertes. Pero si no se hace esto en los hogares, en las familias, ¿qué hay en la iglesia? Debilidad. ¿Sí? Y es muy triste. El triángulo de la santificación quiere decir, si tú estudias, si tú te nutres, si tú oras mañana y tarde, si tú quemas ese incienso mañana y tarde, y si tu lámpara está siempre bien encendida, ¿cómo va a estar tu vida? Y si el director de jóvenes dice, hermano, tenemos 10 minutos, nos sobraron, ¿quién los quiere tomar? Y hasta vas a decir, pero 10 no me alcanzan. Pero ¿qué pasa muchas veces? El director de jóvenes dice, ¿quién va a participar? No tengo con qué. ¿Cómo que no tienes con qué, hermano? Si te alimentaste en la semana, ¿vas a querer qué? Alimentar. Y si no, es una señal de que tu vida se está muriendo. Es una señal de que tu lámpara se está apagando. Es que no tengo ganas de orar. ¿Y qué dice el Espíritu Profecía? Pues es precisamente cuando debes de hacerlo. Si te sientes desanimado, ve a visitar un enfermo y estoy seguro que vas a cambiar. Si nos alimentamos, vamos a tener que decir. Si alumbramos,
Vamos a radiar entonces lo que conocemos. Así que, hermanos, es bien importante, a veces llamado también altar de oro, fue colocado en el lugar santo frente al velo, y al velo que separaba del lugar santo el lugar santísimo. Fue construido con madera de acacia y se lo recubrió totalmente de oro. El altar de oro de incienso era un constante recordatorio de la dulce intercesión de nuestro Señor Jesús a favor del hombre. Ese incienso, los méritos de nuestro amado Jesús, nosotros no tenemos ni un mérito. El Señor Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo tiene que ser en el nombre de Jesús, porque nosotros no tenemos ni un mérito. Nos escondemos en Cristo. Por los méritos de nuestro amado Jesús tenemos acceso. La fragancia del incienso asciende con las oraciones del pueblo de Dios como símbolo de la justicia de Cristo, haciendo aceptable las oraciones del pueblo de Dios. Si no es en los méritos de Jesús, como dicen comúnmente, no pasa ni siquiera del techo. La quema del incienso era la tarea más sagrada de todas las que podía realizar el sacerdote. Coincidía con el momento en que el pueblo de Dios elevaba sus plegarias. El ministerio del altar del incienso ilustra cómo son hechas y aceptables nuestras oraciones. El agregar incienso, la justicia y los méritos de Cristo hace que nuestras oraciones sean aceptables delante de Dios. Así que, hermanos, tenemos que quemar incienso mañana y tarde. Tenemos que sacrificar en el altar mañana y tarde. Romanos 12:1. Sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Suba mi oración, dijo el salmista en el Salmo 141, el verso 2, delante de ti como el incienso de la tarde y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y de la mano del ángel, dice Apocalipsis 8:4, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. La quema del incienso era el único momento donde la Shekinah descendía y llenaba el santuario. El sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta porque la nube, la presencia de Dios, llenaba a menudo los dos departamentos. Patriarcas y profetas dice que esa quema de incienso era lo que más acercaba al sacerdote a Dios. ¿Y qué quiere decirnos esto? ¿Cuál es el acto en donde más cerca estás de Dios? Cuando te arrodillas, hermano, a orar allí. Pero si no lo hacemos, pero si no estudiamos, pero si no hablamos de Dios, nuestras lámparas entonces se están apagando. Nuestra vida espiritual es anémica. Hermano, vamos, tenemos este plan de ir a hacer la obra misionera. Vamos a decir, no, hermano, yo no quiero, no puedo. Hermano, mira, hermano, no puedo. Y el anémico no puede.
le cuesta moverse, siente que su cuerpo está desfalleciendo y nuestra vida espiritual puede estarse muriendo. Dios nos ayude, hermanos, a reflexionar y actuar. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizan al gran mediador por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Patriarcas y Profetas, página 366. En el nombre de Dios nuestras peticiones ascienden al Padre. Cristo es el eslabón que conecta a Dios y al hombre. ¿Qué fue lo que soñó Jacob? Precisamente eso, una escalera de la tierra al cielo. Ha prometido su intercesión personal. Él coloca toda la virtud de su justicia al lado del suplicante. Él intercede por el hombre y el hombre suplica por la ayuda divina y suplica por sí mismo en la presencia de Dios, utilizando la influencia de aquel que dio su vida por la vida del mundo. Hace rato se estudiaba un texto, Primera de Juan, capítulo 1 y el capítulo 2 y el verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Hebreos 7:25 dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. Y si tú le dices a las 2 de la mañana y le suplicas, ¿te va a escuchar? ¿Y si es a las 6? ¿Y si es a las 10 de la noche? ¿Y si es al mediodía? Él está siempre para interceder. Y el enemigo se queda chasqueado cuando dice, mira a tu hijo, mira a tu hija. Y Jesús dice, ya está perdonado, porque Él me suplicó y ya está perdonado. ¿Y quién queda chasqueado? ¿El hombre? ¿Dios? No, el enemigo de Dios y de los hombres. Está en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Así nosotros reconocemos ante Dios nuestra apreciación de los méritos de Cristo. Fragancia es dada a nuestras oraciones. Así como nos acercamos por medio de la virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos coloca a su lado, rodeándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino, Él toma el trono de lo infinito. Él pone sus méritos como dulce incienso en el incensario en nuestras manos para fortalecer nuestras peticiones. Él promete oír y contestar nuestras súplicas. El altar de los holocaustos y su sacrificio nos comunica una verdad fundamental. En Cristo hay reconciliación perpetua, mientras que el altar del incienso, donde se ofrece el perfume santo, enseña que Cristo intercede en forma perpetua. Cristo fue el sacrificio continuo, y Cristo es también la intercesión continua. ¿Entendemos esto? Cristo fue el sacrificio continuo y Cristo es la intercesión continua. El sacrificio continuo nos los comunica el altar del sacrificio, y la intercesión continua nos los comunica el altar del incienso, que vive siempre para interceder por nosotros. Recuerde que delante del velo en el lugar santísimo, no en el lugar santísimo, sino delante del velo del lugar santísimo, había un altar de intercesión perpetua, el altar del incienso, y delante del lugar santo un altar de expiación continua, altar
de los holocaustos. Patriarcas y Profetas 365 y 366. El altar del incienso. Ya vamos a terminar, hermanos. El altar del incienso representa a Cristo como el medio eficaz a través del cual elevamos a Dios nuestras alabanzas. No hay razón para dudar. ¿No hay razón para qué, hermanos? Para dudar. La alabanza del creyente y su adoración son, en su sentido más profundo, la ofrenda de amor que en Cristo se le da a Dios. La vida de oración de cada creyente es una parte vital del proceso de santificación. ¿Con qué espíritu debemos de venir a adorar a Dios, hermanos? Con un espíritu de devoción, un espíritu de gratitud, un espíritu de alabanza. Porque nos debemos a aquel que nos creó, a aquel que nos ha redimido, y por eso debemos de estar agradecidos con el Eterno. Pero a veces nuestros rostros demuestran otra situación, y nuestras reuniones, como dice Estudios Escogidos, pasan inertes. De veras, hermanos, que Dios nos ayude a que cada día podamos consagrar nuestra vida en sus manos y depender de Él, porque esos sacrificios matutinos y vespertinos demostraban plenamente que el pueblo de Dios dependía de su Dios. Las mañanas era de consagración y las tardes era de gratitud. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, continuamente aumenta méritos de su vida a nuestras ascendientes oraciones, haciéndolas efectivas delante del trono de Dios. Y Él está dispuesto hoy, como lo estuvo cuando andaba caminando aquí en la tierra, a interceder por los seres humanos. No ha venido, dice, no porque retarde su promesa, sino porque Él quiere que todos vayamos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y todos tenemos que tomar decisiones diarias de parte de la verdad. Cada día tenemos que buscar la santificación en el temor de Dios. Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Y el 23 dice: y el Señor de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga, es mi deseo. Amén.